Adelante, hermana. Oremos, hermanos. Padre eterno y Padre de bondad, te alabamos, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más de reunirnos, este grupo de tus hijos, con el propósito de reconocer que tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella hay, y que podemos confiar y creer que tú nos guardas, que tú nos sostienes y que siempre estarás a nuestro lado, Señor. Te presentamos este estudio bíblico, Señor. Te pedimos por nuestro pastor que tú le des sabiduría, entendimiento, que cada palabra que salga de su boca sea la que tú quieres que nos enseñen esta noche, Señor. Prepara nuestros corazones para poder mantenernos, Señor, reafirmados en la fe, creciendo y alimentándonos de tu buena palabra, Señor. Bendice los hermanos que esta noche están congregados, Señor, y que nosotros podamos atesorarla en nuestros corazones, vivirla y también poderla compartir con aquellos que aún no te conocen y a aquellos que están nuevos en la fe, Señor, que tienen dudas y que nosotros podamos ser un medio, Señor, para ayudarles a crecer y a madurar espiritualmente a través del conocimiento de la palabra que adquirimos esta noche, Señor. Bendice a cada hermano, Señor. Cualquier situación, sé tú tomando el control de ella, Señor. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy, mis hermanos, vamos a sacar algunas enseñanzas de la visita de Pablo y Silas a Filipos. Entonces vamos a hacer un resumen de este capítulo 16 de los Hechos, porque las historias bíblicas no son para entretenernos, las historias bíblicas no son para que nosotros digamos, wow, pero qué grande, qué bonito. Las historias bíblicas son para nosotros sacar aplicaciones para nuestra vida, porque la Biblia no enseña que ella misma es un libro de historia. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, la palabra de Dios va a llegar a esos puntos en nuestras vidas que nosotros necesitamos que Dios trate con nosotros. Este acontecimiento narrado por Lucas nos deja varias enseñanzas. Estoy refiriendo al capítulo 16 de los Hechos, pero no solo, como decía, para recrear nuestra curiosidad, ni solo para informarnos de una historia que pasó, sino que el propósito del Espíritu Santo es que podamos aplicar a nuestra vida los principios de esta enseñanza. Mire, una persona puede lograr éxito de una manera y usted, ¿qué es lo que tiene que aprender? No hacer las cosas exactamente como la hace otra persona, sino los principios. ¿Qué es lo que una persona hace? ¿Cómo una persona puede lograr éxito? Pero no necesariamente imitar la forma, sino imitar el fondo, imitar esas normas que son necesarias para que las cosas se puedan lograr. ¿Cómo podemos aplicar hoy a nuestra vida una historia ya pasada hace casi 2000 años? Vamos a ver, yo quiero ver algunas opiniones. ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos aplicar hoy, en este tiempo, con todo y lo moderno que está, una historia que pasó hace 2000 años? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Alguien quiere opinar algo acerca de esto? Imitando la fe, ¿verdad? Y el servicio de Pablo, de Silas, imitándolos ellos. Imitando el comportamiento de ellos. Yo lo que veo es, y yo meditaba hoy hace apenas alguna hora, que aún hasta en lo malo, personas que son perseverantes aunque sea en lo malo. Y yo veo aquí, Pablo y Silas, la perseverancia de ellos en persistir y en quererle a Dios en medio de la dificultad. Ellos siguieron hacia adelante. Y yo lo analizaba, era trayendo así, comparando, que hay personas que aunque estén en el error, que aunque estén en la maldad, consciente de lo que están haciendo, y perseveran. Y no hay quien lo haga desistir de lo que hacen. Y el caso de Pablo y Silas,
ya con ese llamado, sabiendo que era plantando para el reino, ellos, la perseverancia de ellos, no importando lo que estamos pasando, lo que pasaron. Muy bien, perseverancia, persistencia. Ahora, quiero que veamos un aspecto importante para nosotros tomar lo que dice la palabra de Dios y poder traerlo a nuestra vida. Lo primero es que no podemos sacar de contexto lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde está el error. El día pasado yo veía uno de estos memes, creo, que ponen, donde salía alguien narrando, una hermana pisando así la goma de una SUV, muy hermosa la SUV, pisando así la goma, poniéndole el pie, y otro diciendo, hermano, para que se cumpla la promesa, que todo lo que pise la planta de vuestros pies será de ustedes. Entonces, esto es no respetar el contexto. Entonces, la exégesis de un pasaje es el significado original, y cuando uno le cambia eso, ya todo se fue por tierra, porque no podemos sacar de contexto lo que dice la palabra de Dios. Este ejemplo que cité fue algo que Dios le dijo a Josué cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Dios le dijo, miren, todo lo que pise la planta de vuestros pies será de ustedes. Nadie le podrá hacer frente, pero a ellos. Y en ese momento Israel perdió muchísima tierra después. Solo en ese momento, en esa ocasión. Entonces, hermano, cuando nosotros miramos el pasaje, lo respetamos tal y como está, no le quitamos, no lo añadimos y hacemos una correcta interpretación del pasaje. De esta correcta interpretación, nosotros ¿qué sacamos? Los principios que contiene, que es lo único que usted y yo podemos aplicar a nuestra vida, porque no podemos duplicar el mismo evento. Si ustedes ven a través de la Biblia, nunca hubo dos milagros iguales. Nunca. Y hay un caso muy particular que fue el de Jesús, que le dio vista a ciegos en diferentes ocasiones. Y en una ocasión Jesús le dio vista a un ciego. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Escupió, hizo lodo, se lo untó en los ojos y le dijo, ve y lávate. Pero a otro solo le dijo, recibe la vista, ni siquiera lo tocó ni nada. A otro, Jesús dice que le escupió los ojos. Imagínese usted que esto no tiene sentido, ¿verdad? Ni lógica. Y recibió la vista. No había un método. Y es el punto que debemos nosotros entender hoy. Lo que tenemos que sacar son los principios, y nosotros, para hacer más sencillo este tema, lo vamos a dividir en 4 partes. Así que esta noche nosotros vamos a ver 4 enseñanzas. Hay otras más, pero bueno, son tantas que nos pasaríamos acá 3 horas hablando. Pero vamos a ver 4 cosas, 4 enseñanzas que podemos extraer de este tema. La número 1, debemos aprender a dejarnos guiar de Dios. Ahí está el primer principio. Debemos aprender a dejarnos guiar de Dios. ¿Por qué aprender? Porque el ser humano no es fácil que se deje guiar de Dios. Es que hay una condición en el ser humano que es de rebeldía contra Dios. Y esto no es solo de los que no conocen al Señor. Usted y yo también tenemos esta condición. Lo que pasa es que en nosotros gobierna el Espíritu Santo. Pero hay una lucha. ¿Cuántas veces usted y yo queremos hacer las cosas como no es?
Y esto nos pasa a todos debido a esa condición humana. Ahora, acá nosotros estamos viendo, y quiero que yo voy a leer, pero quiero que veamos desde el verso 6 hasta el 10, donde vemos este principio. Debemos aprender a dejarnos guiar de Dios. Capítulo 16, versos 6 hasta el 10. Voy a leer. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Creen ustedes que esta gente estaban como tranquilos o estarían inquietos? Estaban inquietos, hay que entenderlo. Estaban inquietos. Ahora, dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Qué están viendo acá? Se están dejando guiar de Dios. Dios dice que no. Dios dice, no pueden hacer esto. Le impidió hacer algo, pero ahora, ¿qué hace Dios? Lo está llamando a otro lugar. Dios le está cambiando el plan. ¿Será que en ocasiones Dios querrá hacer lo mismo con nosotros? ¿Cambiarnos el plan? ¿Por qué? Porque el plan nuestro puede quizá no ser tan malo, pero el de Dios va a ser mejor. El propósito de Dios siempre va a ser mejor. Y saben, hermanos, a veces nos pasan cosas y son cosas que Dios está utilizando para poder conducirnos, para poder guiarnos a nosotros. Pero nosotros no entendemos y hay ocasiones que persistimos en ir por el camino nuestro. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que está en el libro de Números a partir del capítulo 22, que es el asunto de Balaán, que Balaán quería maldecir al pueblo de Dios y él estaba motivado a maldecirlo porque le estaban ofreciendo fortuna. El rey de Moab, el rey Balac, le había ofrecido una fortuna enorme para que él maldijese al pueblo de Israel. Y Dios le dijo que no, pero Balaam persistió. ¿Y qué pasó con Balaam? Realmente terminó muy mal, muy mal. Fue un profeta descarriado, un profeta que perdió la comunión y la bendición de Dios, que en ese tiempo sabemos que era totalmente diferente a lo que es en este tiempo después del día de Pentecostés. Así que, hermanos, el primer paso para dejarnos guiar de Dios, ¿sabe cuál es? Muy sencillo. Cuando hablamos acerca de esto, como que no logramos nosotros decir, pero ¿y cómo yo sé lo que es la voluntad de Dios? Bueno, número uno, cuando usted vaya a tomar una decisión, vea si lo que usted va a hacer, la Biblia no lo prohíbe. Un detalle muy importante. Si usted va a hacer algo y usted dice, déjame ver si el paso que voy a dar está prohibido en la Biblia. Si está prohibido en la Biblia, no debe darlo. Si no está prohibido, bueno, pues ya usted sabe que hay algo menos en lo cual pensar. Ahora, miren algo, hermanos, porque a veces la persona puede decir, pero ¿cómo yo sé que Dios quiere que yo haga algo? Muy sencillo, muy sencillo. Y esto se puede decir, repetir, y como que casi siempre se vuelve otra vez a lo mismo. Solo hay que querer sinceramente que Dios nos guíe. Eso es todo. Sinceramente que Dios me guíe. ¿Usted sabe lo que es dejarse guiar? El que se deja guiar no toma ninguna ruta. El que se deja guiar, imaginémonos que alguien va con nosotros, ¿verdad? De la mano y nos va guiando
y la persona gira a la izquierda, nosotros sin hacer fuerza a la izquierda, gira a la derecha sin hacer fuerza a la derecha, se detiene sin hacer fuerza, nos detenemos, avanzando, avanza. Eso es dejarse guiar. Entonces, ¿cómo Dios puede guiarnos si nosotros no queremos que Dios nos guíe? Si no queremos que la voluntad de Dios se haga en nosotros, hermanos, lo primero para dejarnos guiar de Dios es querer sinceramente que Dios nos guíe. Aceptar la voluntad de Dios, poder decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida, pero de corazón, porque de labio muchas veces se dice que sea lo que Dios quiera. Y yo escucho tanta gente decir esto y actúan inmediatamente de una manera contraria a esto. Entonces, es lo primero que vemos aquí. Muy sencillo, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu propósito. Aunque no me guste, pero que se haga tu propósito. Ese es el primer paso para dejarnos guiar de Dios. El segundo paso es aceptar la voluntad de Dios, aunque no nos parezca lógica. Aceptar la voluntad de Dios, aunque no nos parezca lógica, porque hay cosas que a nosotros como que no nos cuadra humanamente hablando, ¿verdad? Y están pasando. Entonces uno dice, pero Señor, ¿será que esto es tu propósito? ¿Será que esto es lo que tú quieres en nuestras vidas? Entonces, la primera enseñanza que sacamos de aquí es Pablo. ¿A qué salió Pablo? ¿En qué andaban ellos dos? Pablo y Silas. Predicando, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? No pueden predicar aquí. Y llegaron a otro lugar, intentaron predicar y dice que el Espíritu se lo impidió. En una se lo prohibió, en otra se lo impidió. ¿Quién entiende esto? Sin embargo, Dios, ¿qué cosa? Quería guiarlos. Déjenme decirle que estas cosas Dios las hace porque Él quiere formarnos a nosotros como cristianos, que aprendamos a depender de Él. Recuérdese que la palabra de Dios dice que usted y yo no andamos por vista, sino por fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es por esa fe que usted y yo podemos dejarnos guiar de Dios. Si no es con fe, bueno, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, hermanos, acá tenemos una enseñanza muy interesante. Aparentemente es una prohibición nada más, pero aquí va que debemos aprender a dejarnos guiar de Dios. Primera enseñanza. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, saben que siempre pueden hacerlo. Segunda enseñanza que... segunda enseñanza que sacamos de este libro, de este capítulo 16 de los Hechos. Pedir a Dios discernimiento para no confundir lo que viene de Dios con lo que el diablo disfraza. Así que, ¿cuál es la segunda enseñanza que nosotros vemos? Y lo que vamos a estar analizando los hechos, las cosas que pasaron. Pedir a Dios discernimiento. Esta palabra discernimiento es una palabra que nos ayuda a nosotros. Déjenme escribirla aquí, hermanos. Déjenme escribir esta palabra aquí. Nosotros necesitamos esta palabra, discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es poder nosotros tener con claridad qué decidir, qué es lo mejor, qué es lo correcto, poder decir, hoy
esto es extraño o esto es malo, pero esto es bueno, poder tener esa claridad. Y esto lo da el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo ponga esto en nosotros, tenemos que querer hacer la voluntad de Dios, ¿eh? No puede ser de otra manera. Entonces, ¿qué vemos en esta historia? Ustedes recuerdan que, y quiero que alguien se lea los versos 16 y 17. Ustedes recuerdan que mientras Pablo y Sila van al río, ¿verdad? Había una muchacha que salía. Todo el tiempo en el camino le salía y esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. ¿Y cómo saber esto? Para la gente de Filipos, esta muchacha lo que tenía era una virtud. Una virtud. En República Dominicana a los curanderos dicen que tienen una luz. Ese señor tiene una luz. Y después de uno conocer a Cristo sabe que es una tiniebla lo que tiene. Porque son cosas diabólicas. Pero el diablo se viste de ángel de luz para engañar. Y es la manera de poder engañar a la gente. Así que vamos a ver, alguien que se lea los versos 16 y 17. Perdón. Usted era tener con claridad que... Pero usted se refiere a... Sí, lo que la segunda ¿Qué decidir? Ajá. El discernimiento es Discernimiento. Acá, el discernimiento, Tener con claridad. tener con claridad para tomar una decisión sabia y correcta. Por ejemplo, para cuando hay un espíritu satánico que se está manifestando, poder discernir, poder decir, oh, ahí no hay cosa, no hay nada bueno aunque parezca bueno. Necesitamos discernimiento nosotros. No quiere decir que alguien no nos engañe, ¿verdad? Porque somos humanos, pero el discernimiento nos ayuda en ese punto a nosotros. El mismo apóstol Pablo dice que, Juan dice que debemos discernir los espíritus porque hay espíritus de error que se meten y que debemos discernirlo para uno poder decir esto, aunque parezca bueno, no es bueno. Así que ese es el discernimiento. Poder tener claro lo que es bueno y lo que no es bueno, aún en cosas que uno tal vez no conoce muy bien. Vamos a ver, Hechos 16 y 17. Ajá. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Le pregunto yo, hermano, ¿no, esto no parecía a favor de Pablo y de Silas y los demás? Porque aparentemente la muchacha lo que estaba era promocionando. Y miren lo que dice, que os anuncian el camino de la salvación. Cualquiera diría, no, pero ella no estaba haciendo nada malo. Y cualquiera que lo mira desde un punto de vista así natural diría, no, no se ve nada malo que estaba haciendo. Pero, hermanos, ¿la gente debía creer al evangelio por la predicación de Pablo o por lo que un demonio dijera? Ahí es donde está el asunto, ¿eh? Ahí es donde está el asunto. El enemigo siempre será un especialista en sacar de contexto la verdad. No es que el diablo no cita la verdad. Él la cita, pero para sacarla de contexto, porque es la manera de poder engañar. Y esto es algo que nosotros lo vemos desde un comienzo. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Con que Dios ha dicho que ustedes no pueden comer de los árboles del huerto. ¿Qué está haciendo el diablo? Sacando de contexto.
porque Dios nunca les dijo esto. Y Eva les responde y le dice, no, de los árboles podemos comer, pero, y ahí está la trampa, eso era lo que el diablo quería. Y es lo que hace. Y aquí, hermanos, si Pablo y Sila y los demás se dejan distraer, la atención del pueblo iba a continuar detrás de esta muchacha, porque el pueblo estaba atrapado allí. Era una empresa que tenían, esta muchacha adivinando, y toda la gente del pueblo en Filipos iba allí para que le adivinaran cosas, para que le dijeran cosas. Entonces, iba a continuar esta muchacha siendo como el centro de la supuesta revelación de Dios. Déjenme decirle que nadie decía allí, esto viene del diablo. Pensaban que era de Dios, porque estamos hablando de gente pagana que no tenía el Espíritu Santo. Ahora, Pablo notó algo extraño en el comportamiento de la muchacha. Vio que había algo que era extraño. Eso es el discernimiento. Siempre se debe analizar cualquier cosa que parezca extraña. Un punto importante, hermano. Mire, yo no sé, pero no es que nosotros vamos a caer en superstición. Pero cuando haya algo como que usted no se sienta como cómodo, como a veces nosotros decimos como que hay algo que no me llega, que no me cuadra. No me cuadra. Vamos a tener cuidado. Porque como cristiano probablemente sea un punto donde Dios nos esté hablando. Ahora, esto debe hacerse responsablemente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pensemos que llega alguien y yo noto algo extraño, yo no puedo inmediatamente decirle, hermano, tengan cuidado con esta persona que veo. No, hay que ser cuidadoso, porque yo puedo tener una apreciación equivocada, ¿verdad? En ese punto hay que ser cuidadoso. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Mire, cuando usted, y esto en cualquier lugar, en el trabajo, en el vecindario, donde sea, cuando vemos como algo medio extraño, ¿qué es lo que hay que hacer? Observar y orar. Señor, si hay algo acá que es extraño, si hay algo dañino, ayúdame a yo descubrirlo. Pero debe haber esa intención. No podemos dejar las cosas así. Si no hay nada extraño, ¿qué va a hacer el Espíritu de Dios? Nos va a mostrar que no, que todo está bien. Pero si hay algo extraño, lo vamos a descubrir y entonces vamos a tomar toda la precaución necesaria. Así que, hermanos, lo segundo que aprendemos aquí es que debemos pedir a Dios discernimiento para no dejarnos confundir y pensar que algo que el diablo disfrazó venía de Dios, como el caso de esta muchacha, ¿verdad? Que cualquiera diría, no, pero esta muchacha lo que está diciendo es la verdad. Hermana Juana. Sí, pastor, todavía hoy en día esas cosas existen, porque hace poco estábamos en un sitio y había una muchacha que andaba con su hermano. Y viene una muchacha en el baño y le dice un montón de cosas. Y ella dice, mira, todo lo que me dijo era verdad. Y yo le dije, mira, eso le digo, brujería fina. Sí. Pero ella dice, yo no me acerqué a ella se acercó a nosotras. Sí. Y nos dijo que éramos hermanas bien unidas, que le dijo cosas que eran verdad. Y una de las cosas que le dijo que eran bien unidas y que se querían mucho. Y pues, todavía hoy en día esas cosas se ven por ahí. Gente que te dice cosas que son verdad, sin conocerte, sin nunca haberte visto. Pero hay cosas, hermana Juana, hay cosas que una gente habilidosa sabe que son comunes de todo el mundo. Y porque, por ejemplo, miren, hermanos, si yo le dijera a ustedes y a los que están acá presentes y todo el que está por Zoom, si yo le dijera en esta noche, hermano, ¿verdad que usted ha sentido un momento que se ha sentido solo o sola? Yo le sigo hablando y hay gente que va a llorar. Y eso le pasa a todo el mundo.
¿Verdad que en ocasiones usted se ha preguntado, pero ¿por qué será que Dios le responde a aquel hermano y a mí Dios no me responde? ¿Por qué será que hay cosas que otro como que la ha logrado tan fácil? Hay gente que dice tal cosa y a mí me cuesta tanto. Y yo puedo hacer un listado de cosas que se le aplican a todo el mundo. Eso pasa con los horóscopos, porque eso es para los Por millones de personas. supuesto. Y a todo el que le lee le pega. Hermana, son 12 signos zodiacales y en el mundo hay 8.000 millones de personas. O sea, estamos hablando de que a 800 millones de personas más o menos en el mundo le pasa lo mismo, exactamente lo mismo, para que se aplique lo que dice ese disparate. Eso, y el enemigo va a utilizar todas esas cosas, porque ¿cuál es la mayor arma de Satanás? Es el engaño, no es otra. El engaño es la mayor arma de Satanás. Esa es su mayor estrategia. Entonces, los engaña con esas mentiras, pero hay otros casos donde sí hay demonios de verdad, donde sí hay manifestaciones demoníacas, por supuesto que sí, que sí lo hay. Y bueno, lo tercero que aprendemos es la reacción nuestra ante el sufrimiento. Esto es lo tercero que aprendemos de este capítulo 16. La reacción nuestra ante el sufrimiento. Este capítulo nos enseña bastante acerca de esto. Recuerden, hermanos, que esta gente no planificó ir a Filipos, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, no, ellos no planificaron ir a Filipos, ellos querían quedarse en el Asia Menor, en Turquía, pero ¿quién los mandó a Macedonia? El Espíritu Santo. Dios los mandó a Macedonia. Entonces, ¿qué pasó allí en Macedonia? ¿Qué pasó allí? Los acusan falsamente, fruto de esta situación de la muchacha. Lo golpean, lo meten en la cárcel, todo este sufrimiento. Y aquí está la parte. ¿Cómo reaccionamos nosotros, los cristianos, ante el sufrimiento? A veces me molesta bastante, esto no lo puedo negar, escuchar a un cristiano que está como diciendo que por ser cristiano sufre más que los que no son cristianos. A mí esto la verdad, me revuelve el estómago, porque no es verdad que un cristiano sufre más que un impío. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El impío podrá darle rienda suelta a los deseos de la carne. Si estamos comparando darle rienda suelta a los deseos de la carne, ahí sí el cristiano está muy restringido, porque usted y yo tenemos que honrar a Dios. Y hay cosas que a nuestra carne pecaminosa le gustaría hacerlo, a todos. Si le preguntamos a todos los cristianos del mundo si hay cosa pecaminosa que le gusta, el decir que no es hablar mentira. Porque hay cosas pecaminosas que a nosotros nos gustan, no será la misma en todo. Ahora, en ese punto sí, tenemos que hacer un sacrificio, pero no es verdad que un hijo de Satanás puede vivir con mayor paz, tranquilidad y seguridad que uno que es un hijo de Dios. Porque ¿dónde está la obra que Dios ha hecho? ¿Dónde está la presencia del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo produce los frutos del Espíritu que comienzan por amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Eso lo tiene un impío? Ninguno de esos los tiene. Y todo eso son frutos del Espíritu en la vida de un cristiano. Entonces,
Cuando un cristiano está desesperado, ¿a quién acude? Y un impío empieza a maldecir, empieza a desear quitarse la vida. El impío cuando está viviendo una situación difícil quiere pagar con cualquiera que se le atraviese en el camino. ¿Por qué? Porque su vida está llena ¿de qué? De resentimiento, de amargura. Pero en el cristiano está el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Sigo viendo eso, los dos puntos que usted ha tocado, el pedir a Dios discernimiento. Y aún la palabra dice que mi pueblo perece, que le faltó conocimiento. En otra palabra, la palabra conocimiento es discernimiento. Usted escucha a muchos creyentes y uno ve inclusive hermanos que uno se mueve, le conmueve el corazón a uno como un hermano que está pasando una situación difícil, atravesado por una situación económica, que ha perdido el trabajo, que los hijos, una enfermedad, etcétera, etcétera. Y nosotros oramos, digo nosotros oramos para que el Señor le quite. O sea, hago a colación esto por el punto que usted toca, el punto número 3, la reacción nuestra al sufrimiento. Ante el sufrimiento. Ante el sufrimiento. Sí. O sea, no discernimos. Porque aparentemente nosotros tenemos el conocimiento de Dios y sabemos que Dios es soberano, entre comillas. Pero Juan, en el aspecto humano, nadie quiere sufrir. No. En el aspecto humano, nunca pensamos que lo que pueda ser difícil es lo que Dios tenga para nosotros en el momento. Quiero aclarar, no quiere decir que Dios siempre nos tenga a nosotros en el hoyo, porque ya eso es otra cosa, ¿eh? Si siempre estamos en una situación, hay algo mal en la vida espiritual nuestra, ¿eh? Porque no estamos hablando de esto. Porque ¿dónde está la obra de Dios? ¿Dónde está el gozo de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? Entonces, como cristianos, no andamos bien. Estamos fallando. Hasta ahí está el querido sufrimiento, porque quizá nosotros mismos cometemos por falta de discernimiento, no cometió el error, que oramos al Señor que le quite esa prueba a ese hermano. Y hasta reprendemos al diablo. ¿Te ha escuchado mucho? Sí, sí. Señor, reprenda al diablo. Te escucha esa oración. Es por eso que está pasando ese hermano. Y no se me Dios es soberano. Dios es el que está permitiendo para él glorificarse. Sí, sí. Sí, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, hermanos, miren, y desarrollando este punto 3 de esta enseñanza, confiar en Dios no es ser insensible ante el sufrimiento. Aquí no estamos hablando que la confianza en Dios me lleva a mí a ser insensible, porque si soy insensible ante el sufrimiento, pues ¿qué más da? Sufrir o no sufrir da lo mismo, ¿verdad? Yo soy insensible. La fe en Dios no elimina la realidad, sino que la acepta. Así que es un punto básico en nosotros. La fe en Dios no elimina la realidad. Yo soy consciente de mi realidad, soy consciente de mis limitaciones. Lo que yo estoy aceptando esa condición. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy aceptando? Porque acepto la voluntad de Dios. Porque acepto la voluntad de Dios. Y yo digo, en mi vida es Dios el que manda, en mi vida es Dios el que guía mis pasos. Entonces, esto que está pasando, gracias Señor, tú tienes control. Y si el enemigo está metido por ahí, yo le doy la gloria a Dios. Se va a cumplir, como dice una canción, todo lo que el enemigo... Todo lo que venga del enemigo. Todo lo que venga, todo lo que venga del enemigo lo transforma para bien. Dios lo va a hacer y siempre lo ha hecho. Mire esta historia de Pablo. El enemigo no fue quien mandó a Pablo a la cárcel, pero Dios lo permitió. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque No lo Dios quería quería ver. glorificarse. ¿Y en qué convirtió el Señor esa tribulación? En que en una gran victoria, hermanos. Una gran victoria. Solo cuando uno se lee ese libro de los Filipenses, que miren esto, cuando Pablo fundó esa iglesia, fue a la cárcel, y cuando Pablo escribió el libro de Filipenses, estaba preso. Pero es una joya este libro del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a ver lo que dice Hechos 16:25 acerca de esto, la reacción nuestra ante el sufrimiento. Hechos 16:15, 25, perdón, 25. ¿Alguien del Zoom? Hermana Beatriz. Ya, 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Este versículo refleja la reacción de quienes, de Pablo y Silas ante el sufrimiento. ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Podían estarse quejando? Sí. Si se hubieran quejado, ¿sería lógico? Por supuesto. ¿Creen ustedes que Pablo y Silas eran insensibles ante el sufrimiento? No, estaban heridos. Y esto no es asunto de que, ok, yo tengo fe en Dios, tengo confianza en Él, pero si me golpean y me hieren, yo voy a sentir dolor, porque la fe en Dios, la confianza en Dios no elimina mi sistema nervioso en el cuerpo que me hace que si recibo un golpe sienta dolor. Así que nuestra reacción ante acontecimientos desagradables será el resultado del grado de madurez espiritual nuestra. Mire, la reacción nuestra, déjenme poner esto aquí, la reacción nuestra en el sufrimiento será un reflejo de nuestro grado de madurez espiritual. Esto es una frase larga y así mismo para cumplirse en nuestra vida, esto es largo en nuestra vida, porque necesitamos trabajar la reacción nuestra en el sufrimiento. Y cuando hablo de sufrimiento, no solo estoy hablando de un daño físico, a veces es un daño emocional, hermano, pero es sufrimiento. A veces es un maltrato, tal vez hay una situación donde podemos ser discriminados por alguien, hasta en ocasiones en el mismo hogar puede pasar esto. Causa un sufrimiento. Entonces, la reacción nuestra en el sufrimiento será un reflejo de nuestro grado de madurez espiritual. Porque, ¿cómo reaccionaron Pablo y Silas? ¿Cómo reaccionaron? Orando y cantando, ¿en medio de qué? ¿Y por qué esto fue posible? Eran maduros espiritualmente. Debemos nosotros los cristianos buscar esto. Buscar la madurez espiritual. Y es la voluntad de Dios. Por supuesto, el que comenzó en nosotros esa buena obra, dice que la perfeccionará. ¿Y qué es perfeccionar? Es hacer madurar. Eso es perfeccionar. Hacer madurar es como una fruta que no esté lo suficientemente madura, es decir, desarrollada, no tendrá tanta utilidad para nosotros.
Es enfrentando lo desconocido con fe y dependencia en Dios que obtenemos la victoria. Esto está bonito, ¿eh? Es enfrentando lo desconocido con fe y dependencia en Dios que nosotros obtenemos la victoria. Y estas no son solo frases para uno decir, oh, qué bonita frase. Hermanos, aquí está la esencia de los principios que debemos nosotros aplicar a nuestras vidas. Y esto son cosas que se nos puede presentar a nosotros en cualquier circunstancia, ¿eh? Así que es enfrentando lo desconocido con fe y dependencia en Dios que obtenemos la victoria. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar allí? ¿Qué iba a pasar en Filipo? ¿Creen ustedes que Pablo pensó cuando se le apareció el macedonio y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos? ¿Ustedes creen que Pablo pensó que iba a ir preso? No, no. En el aspecto humano, Pablo pensaría, wow, ahí vamos a predicar con libertad, vamos a formar varias iglesias, allí todo va a estar bien, allí nosotros vamos a llegar y nos van a recibir y nos van a poner a pisar en la alfombra roja y todo aquello. No, mire dónde terminaron. Pero ¿qué pasó con ellos? Alcanzaron victoria. ¿Por qué? Porque cuando se enfrenta a lo desconocido con fe y con dependencia de Dios, vamos a terminar siendo victoriosos, sin ninguna duda. Pero debemos dejarnos guiar de Dios. Y aquí volvemos otra vez al comienzo. Dejarse guiar de Dios es lo más fácil de decir, pero lo más difícil de aplicar, porque nuestra carne se revela contra la dependencia de Dios. Queremos que Dios haga su voluntad, pero que la voluntad de Dios sea lo que yo quiero. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, pero que tu voluntad sea lo que yo espero, lo que yo quiero. Que las cosas salgan como yo las he trazado. Y déjenme decirles que hay cosas que van a salir como nosotros las deseamos, con punto y coma. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos sometidos a la voluntad de Dios, cuando estamos con el pensamiento de Dios, lo que queremos va a ser la voluntad de Dios. Pero eso no pasa siempre. Va a haber momentos que lo que Dios determine será, pero muy diferente a lo que usted y yo querramos que suceda. Y la cuarta característica, la cuarta es una característica vital en el liderazgo. Así que esta parte tiene que ver de forma vital con el liderazgo. Y vamos a ver lo que dice el verso 40. Esta característica tiene que ver con el liderazgo. Ahora, recuérdese que los líderes salen de la vida de la congregación. Entonces, cada hermano en la congregación debiera de tener esta característica también, ¿eh? Vamos a ver, verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aquí está la parte. El líder tiene que sacar fuerza para no caer en las vicisitudes y conservar un poco para poder sostener a otros. ¿Están entendiendo esto, hermano? O sea, miren, a mí me están dando golpe y golpe, y yo tengo que resistir los golpes para no caerme, pero al lado mío hay uno que está cayendo, y yo cayéndome tengo que hacer un poquito de fuerza para ayudar, para que el que se está cayendo a mi lado no se termine de caer. Aquí está esta parte, hermanos, ¿eh? Y esto
¿Dónde lo vemos nosotros? ¿Dónde lo vemos en esta lectura? Pastor, ¿usted puede repetir eso? El líder tiene que sacar fuerza. Tiene que sacar fuerza para no caer en las vicisitudes, las dificultades de la vida y conservar un poco, o sea, de esa fuerza para poder sostener a otros. Y hermanos, a veces un cristiano está pasando por una tribulación enorme y lo llama a otro cristiano con una dificultad. Y usted tiene que olvidarse de la aflicción suya para tratar de consolar a otro. Eso es. Esa es la parte. Y un cristiano, miren, a mí me ha tocado, hermano, que me llama alguien con alguna dificultad y yo conversando con la persona, dentro de mí digo, ay, si supiera por la que yo estoy pasando ahora mismo. Y no es el hecho de ser hipócrita, porque una cosa es, mire, una cosa es ser hipócrita, decirle a una gente, confía en Dios cuando yo estoy desconfiando. Confía en Dios y yo estoy desconfiando, eso ya es otra cosa. Pero cuando uno aplique estos principios de la palabra de Dios a la vida nuestra, debemos entender que hay momentos en los cuales Dios nos usa a nosotros de instrumento para ayudar a otros que están sufriendo, aún nosotros estando en medio de un sufrimiento. A mí me ha pasado que a veces así que he estado en dificultades, ¿verdad? Y alguien más está en dificultades también, yo lo he consolado, pero eso me da a mí más fuerza. Dios me ayuda más a mí en mi tribulación también. Sí, sí. ¿Verdad? Porque Dios es tan bueno que él lo usa a uno, ¿no? Para uno consolar al otro, pero Él lo consuela a uno. Dios. Es que en la medida en que nosotros asimilamos las promesas de Dios, que nosotros como que absorbemos esto, así lo podemos transmitir a los demás. Porque hablar de una experiencia que uno nunca ha vivido, eso es otra cosa. Pero hablar de la experiencia que he vivido, eso le da a uno seguridad en Dios y también le da fuerza para poder ayudar a otro que está en una situación difícil. Así que, hermano, es como nos están golpeando, casi nos estamos cayendo, pero resistimos los golpes y conservamos un poco de energía por si alguien se va a caer al lado nuestro. No dejar que se caiga. Esa es la enseñanza, hermana Juana. No podemos decir, pero si tú supieras por lo que yo estoy pasando. No. Normalmente, yo a veces hablo con una hermana que yo tengo, mira que yo tengo dolor aquí. Chacha, mira si a mí me duele aquí, me duele allí, me duele allí. Pero eso es para quitársela de encima. La hija mía esto y la nieta mía aquello y la sobrina y el sobrino y mi hermano. Entonces ahí vean, y llega un momento que a mí se me olvidó, porque ella estaba peor que yo. Yo recuerdo, había una señora, amiga de mi esposa, y en ocasiones llegamos a visitarla, y la señora siempre se estaba quejando, y como era de mucha confianza, cuando Carmen le preguntaba, ¿y cómo está? Y empezaba a quejarse, le decía, pero yo no vine a pedirte. O sea, no te quejes tanto, que yo no vine a solicitarte nada. Porque pareciera, ¿verdad? Como si la persona se está poniendo delante para no me molesten. Una tía así, no muchacha, pero mira, que a mí yo me he pagado la agua, yo le he pagado la luz, pero espérese. Que no es eso. Así que, hermanos, miren, aquí está la parte y déjenme decirle que esto, aunque debe ser una característica del liderazgo, pero todo cristiano debe vivir esto, porque recuérdese que Dios ha llamado a todo creyente a ser mentor de alguien. Es decir, hay un hermano que está creciendo, pero tal vez yo estoy creciendo un poquito más, entonces yo debo de mentorar a esa persona, es la persona a quien yo debo ayudar. Pero la pregunta es,
¿Cómo yo puedo ayudar a levantar a alguien si yo estoy en el suelo? Es imposible. Es imposible. Así que este último punto, Pablo, ¿de dónde salía? De la cárcel, golpeado, herido, maltratado. Y cuando salió, que llegó a la casa de Lidia, ¿qué hizo? Se puso a consolar a los hermanos que estaban allí. Los que estaban fuera de la cárcel recibieron consolación. Esto es una característica, hermano, que solo la puede producir el Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo algo que jamás se me va a borrar de mi mente. Un pastor amigo acá en este condado, Carmen y yo fuimos a verlo al hospital. Y él estaba enfermo, pero no sabíamos qué mal él estaba. Luego nos enteramos de que su situación de salud era bastante delicada. Y nosotros fuimos a compartir con él, hasta le llevamos una fruta, a compartir un rato con él. Y fuimos a consolarlo y nosotros salimos fortalecidos. La primera frase que dijo fue Tony Arango, el papá de uno que asiste a la primera frase que él dijo, recuerdo como ahora, que nos miró así y dijo: si el Señor quiere que mi vida termine, estoy listo. Feliz descanso en el Señor. Y pasamos con él como una hora, hermano, y le digo, fuimos a consolarlo y nosotros salimos fortalecidos. Esta característica que está acá. El líder debe de sacar fuerza para no dejarse caer y guardar un poquito. ¿Para qué? Para ayudar a alguien que esté cayendo. Así que, y con esto concluyo, es un indicativo de una sola cosa, de la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Creyente que está lleno del Espíritu Santo va a tener esa característica. Si un creyente no tiene esa característica, debe inmediatamente decir, es que no me estoy llenando del Espíritu Santo de Dios. Así que hemos visto 4 cosas, 4 enseñanzas muy importantes que podemos sacar de este capítulo 16 del libro de los Hechos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, hermanos. Preguntas, comentarios. Sí, de todo esto, y voy meditando el viaje, porque voy a estar 25 días fuera de la congregación. Está pensando en la vida de mami. ¿Cómo puedo consolarla? Porque la veo en un estado de desesperación. Pero otra situación a mi alrededor, de cómo reaccionar, cómo debo reaccionar y quitarme toda preocupación. Aplicando esto, digo, Señor, hay provisión para aplicarla a mi vida y para poder consolar, primeramente a mi viejita, y poder consolar y predicar la palabra a otros que lo necesitan. Amén. Es la provisión que Dios me da para mi viaje, mi ausencia de la congregación. O sea que de gran edificación para mi vida personal. Amén. Recuerden, hermanos, que estas no son historias para, qué bonita. Son principios para que nosotros los podamos aplicar a nuestras vidas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Pues, si no hay preguntas y comentarios, pues hasta aquí llegamos en esta noche.